Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy vamos a estar compartiendo la continuación de la palabra que empezamos a ver la semana pasada. Vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, capítulo 9, los versículos del 10 hasta el 19. Y los vamos a leer en este momento de manera alternativa. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Antes de compartir el mensaje de este día, vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y tú nos estás llamando a través de esta palabra a vivir como instrumentos de bendición. Guíanos, Señor, guíanos desde el principio y hasta el final. Tú abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, nuestros ojos, abre nuestro ser delante de ti para comprender el mensaje que quieres darnos en esta mañana. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 15. Leámoslo a una voz, por favor. Ya el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hoy vamos a estar hablando entonces sobre dos instrumentos. Dentro del mundo en que vivimos, estamos habituados a reconocer y admirar aquellas pocas personalidades que toman algún protagonismo o que resaltan por sobre el resto. Los más aplaudidos, los exitosos, los influyentes, los visibles. Sin embargo, la humanidad se ha desarrollado principalmente gracias al aporte, al sacrificio y a la entrega de miles de héroes anónimos y ocultos. La mayoría de ellos no se encuentran dentro de la memoria colectiva. Sus nombres no están escritos en ningún lugar. Personas comunes y corrientes que nadie recuerda, pero que contribuyeron a los otros significativamente, incluso a los que hoy son reconocidos. En la historia de la Iglesia observamos algo similar. Han habido miles de héroes cristianos anónimos que transitaron este mundo sin que la gente los recuerde. Aún así, sus nombres permanecen grabados en la mente y en el corazón de nuestro Señor. A todos los que fuimos redimidos,
Dios nos ha dado un papel relevante dentro de sus propósitos gloriosos y eternos. Porque si bien el Señor es quien nos extiende su salvación por gracia y quien nos colma de favores, Él nos llama a ser instrumentos de bendición. Aún los que no son cristianos oyeron alguna vez hablar sobre el apóstol Pablo. Entre los creyentes, muchos lo admiran por su encuentro con Cristo, su sabiduría plasmada en más de una decena de cartas contenidas en el Nuevo Testamento y su admirable labor en la fundación de varias iglesias. La figura de Pablo es tan imponente que muchos hasta eligen este nombre para ponerle a sus hijos. Él ha sido indiscutiblemente un gran siervo de fe. Sin embargo, pocos conocen al hombre que Dios utilizó para bendecirlo. Pocos conocen a aquel que lo ayudó personalmente en su tiempo de crisis y oró por él para que recibiese sanidad, y el Espíritu Santo que lo impulsó a ser un poderoso predicador del Evangelio. Lucas, en el libro de los Hechos, saca del anonimato a este valiente héroe de la fe. Su nombre es Ananías. Así que en la palabra de hoy encontramos dos maravillosos instrumentos del Señor, Pablo y Ananías. Uno es presentado en plena acción, mientras que el otro está camino a emprender su labor según las inquebrantables promesas divinas. También a nosotros, Cristo nos ha llamado a serle gloriosos instrumentos de bendición. Por más que nadie llegue a saber siquiera nuestro nombre, mantengámonos fieles a Jesús, proclamándolo con todo nuestro ser. Tengamos presente que lo más hermoso, que lo más importante, es que el Señor nos ha visitado con su amor y salvación, nos ha vestido de su justicia y nos prepara una recompensa eterna. Él nos conoce y atesora nuestras vidas en su mente y en su corazón. Amén. Como vimos la semana pasada, Saulo, el feroz perseguidor de la iglesia, había salido de Jerusalén con la intención de capturar a los discípulos de Jesús que vivían en la ciudad de Damasco. Su cacería pretendía extenderse más allá de los límites de Israel, pero Jesús le salió al encuentro en su camino fulminándolo con una luz resplandeciente que lo encandiló y lo derribó. Entonces le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A partir de este encuentro, Saulo quedó totalmente desposeído de todo. Su mundo fue derrumbado. Su vida ya no tenía sentido, porque había estado equivocado, viviendo como un enemigo de Dios. Para colmo, aquel encuentro lo había dejado completamente ciego y se había vuelto dependiente de los otros. Saulo perdió el control de su vida. Saulo perdió el control de su vida, pero fue entonces que el Señor tomó control de ella. En ese momento, Cristo le dio una dirección incierta. Le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Durante 3 días, Saulo no vio, ni comió, ni bebió. Había alcanzado el mayor punto, el punto más extremo de su quebrantamiento. El relato continúa diciéndonos que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Ananías era un hermano fiel de la ciudad a la que Saulo se dirigía para abordarla con su persecución. Por lo tanto, Ananías era uno de los blancos de la despiadada campaña de aquel cazador. Pablo mismo nos dice que Ananías era un varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un creyente ejemplar, proveniente del judaísmo, que, como vemos hoy, se mantenía en oración constante. A este
el Señor se le presentó y lo llamó por su nombre en una visión. Al oírlo, Ananías le manifestó su plena disposición a hacer lo que le pidiese. Le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Nunca imaginó la tarea tan espeluznante que su Salvador tenía para encomendarle. Porque el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, el perseguidor, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Con sumo cuidado y detalle, el Señor le indicó a Ananías la dirección exacta a la que debía dirigirse. Más que brindarle instrucciones inequívocas para que no pierda el camino, el grado de precisión de ese mandato nos muestra el gran interés que el Señor tenía en que Saulo fuese encontrado. De este modo, Ananías era encomendado como oveja de Cristo, que era enviada a visitar la cueva del lobo más hambriento. Saulo lo aguardaba, pero el Señor le declaró a sí mismo el miserable estado actual de aquel cazador. Saulo estaba ciego y necesitaba que Ananías le impusiese sus manos para recuperar su vista. Ante esta orden, Ananías debe haberse preguntado si no era mejor dejar a aquel brutal enemigo en la condición en la que estaba. Por otro lado, no debe haber querido exponerse a ser encontrado por Saulo. En realidad, Ananías estaría pensando más bien en dónde esconderse de él. Pero Dios lo estaba mandando, el Señor lo estaba mandando a ir a buscarlo. Al escuchar esta orden, por supuesto, Ananías presentó sus objeciones. Exclamó: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El reclamo de Ananías era absolutamente lógico. Es como si le dijese: Señor, ¿pero estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Querés que vaya a orar por un enemigo declarado que viene para destruir a tu pueblo? No obstante, Ananías no sabía que Saulo había experimentado un encuentro personal con Jesús. Por eso, con una perspectiva opuesta a la de Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para Ananías, Saulo había tomado su propia elección. Había elegido oponerse a los discípulos de Jesús. Había elegido ser un enemigo de Dios y era un instrumento del diablo. Pero el Señor le dice lo contrario. Le dice que Saulo le es instrumento escogido. Instrumento escogido. Para Ananías, Saulo se valía de la autoridad de los líderes religiosos para arrestar a los que predicaban el nombre de Jesús. Pero el Señor le anticipa que Saulo proclamaría su nombre en base a su poder y a su autoridad. Para Ananías, Saulo era un perverso cazador de Jerusalén que usurpaba el territorio de Damasco. Para el Señor, Saulo debía extenderse aún más allá de Damasco, entre las naciones. Ananías veía cómo Saulo hacía sufrir a los santos, pero el Señor observaba cuánto le sería necesario padecer a Saulo por su nombre. Las perspectivas eran completamente distintas. El viejo Saulo al que Ananías temía, en realidad ya no existía. El Señor lo había transformado, le había dado una nueva identidad y además quería asignarle una nueva misión. Las personas
pueden formar de nosotros un concepto dado. Tal como Ananías tenía formado su pensamiento en cuanto a Saulo. En realidad las ideas de Ananías no eran inventadas. Él realmente sabía lo que Saulo había sido. Ananías realmente sabía lo que Saulo había sido, pero no sabía lo que Saulo era ahora. De igual manera, la perspectiva de Dios hacia quienes hemos creído en Jesús es muy distinta a la que el mundo tiene. Incluso puede ser muy distinta a la que tenemos de nosotros mismos. El mundo nos hace sentir como si no valiésemos nada, pero para el Señor somos muy valiosos. Como a Saulo, Dios ha tenido un gran interés en nosotros, ha tenido un gran interés en que fuésemos hallados, precisamente hallados, en tiempo, en lugar, en circunstancias. Él viene a nuestro encuentro para transformarnos y llamarnos a ser instrumentos de bendición, para llevar su nombre y declarar su salvación. El Señor ve más allá que lo que las personas ven, porque no solo ve cómo somos hoy, sino también lo que Él hará de nosotros en Cristo. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Lo que el mundo diga de nosotros pierde valor ante lo que el Señor nos declara. Él nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Habiendo encontrado a Cristo, nosotros quisiéramos que desde el momento en que creímos, todo nos salga a la perfección, a nuestra perfección. Que nos lluevan bendiciones no solo espirituales, sino también terrenales. Pero como lo vivió Saulo, la vida en Cristo no está exenta de sufrimientos. Vendrán pruebas, vendrán conflictos, vendrán adversidades que el Señor nos hace ver que son necesarias. Cuando pases por las aguas, porque necesitas pasar por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. El Señor nos hace ver que las adversidades son necesarias. Aún así, Él nunca nos dejará solos. Nunca te va a dejar solo, ni sola. A pesar de las dificultades, estará a nuestro lado y su gozo en nosotros será permanente mientras aguardamos su gloria conforme a su promesa fiel. El Señor le mostraría a Saulo cuánto le era necesario padecer por su nombre, cuánto le era necesario padecer por su nombre, cuánto le era necesario padecer por llevar la misión. Y él emprendería con gran gozo su labor, con los ojos puestos en los cielos y con gran amor hacia las almas. Tal es así que unos años más tarde le confesaría a los hermanos: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje. El Señor viene a nosotros para transformarnos y para darnos una nueva vida. Él nos llama para bendecirnos y para llevarnos a ser instrumentos de bendición, instrumentos de su amor para la salvación de quienes hoy se pierden. Vos también sos un instrumento de bendición. Amén.
Vos también sos un instrumento escogido. Sos un instrumento escogido del Señor. Él te buscó para bendecirte y para que seas una bendición. Usemos nuestra vida conforme a los propósitos que Dios tuvo para nosotros. Como Ananías, el Señor nos llama a levantarnos y salir a buscar a los que están en angustia y desconcierto. Por más que parezca ilógico, por más que parezca inconveniente, aquel amoroso Señor que nos ha formado espera nuestra disposición, espera nuestra entrega. Más allá de las adversidades, no dejemos de proclamar su nombre, no dejemos de salir a buscar a las almas. Su recompensa llegará, su gloria está cercana. Amén. No debió haber sido fácil para Ananías seguir la orden que el Señor le daba. Pero, venciendo todo pensamiento negativo, obedeció. El relato señala que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías siguió las indicaciones del Señor y llegó hasta el lugar donde se encontraba Saulo, que esperaba su visita. Pero Ananías no actuó por mera obligación. No aceptó una misión sin poner su corazón allí. Él era un hombre de fe y manifestó esa fe a través de una obediencia repleta de amor. Por eso salió en busca de Saulo hasta encontrarlo. Entonces, con sincero amor, trayendo consuelo al que se hallaba totalmente quebrantado, lo llamó hermano Saulo. Hermano Saulo. Ananías no venía solo a completar una tarea a la que fue forzado. Ananías había aceptado las palabras del Señor, había aceptado de corazón el cambio que Cristo había operado en aquel antiguo perseguidor. Por eso, por lo tanto, ya no lo vio como a un enemigo, sino como a un integrante más en la familia de la fe. Hermano Saulo. Alentando aún más a Saulo, Ananías le afirmó que era el Señor Jesús, aquel que había visto en el camino, quien lo enviaba. Entonces le comunicó dos bendiciones que venía a impartirle como intermediario del Señor. Aquel discípulo de Damasco venía a orar por él imponiéndole sus manos para que recobrase la vista. Pero asimismo venía a orar por él para que fuese lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo capacitaría y lo colmaría del poder espiritual para llevar adelante su rol como testigo y predicador del Evangelio. Por la oración de Ananías, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. De inmediato, Saulo fue librado de su ceguera física y comenzó a ver. Y como le anticipó Ananías, esto venía acompañado por la llenura del Espíritu Santo. Saulo estaba recobrando su capacidad para actuar, pero esta vez era restaurado no para seguir sus propios deseos humanos, sino para seguir la guía del Espíritu. Así que al poner sus manos sobre Saulo y orar por él, Ananías se volvió un instrumento del Señor para sanidad y bendición. Como consecuencia, la primera decisión de Saulo fue la de bautizarse. Recién entonces, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo era ahora una nueva criatura en Cristo. Había adquirido una nueva concepción de la realidad a través de su encuentro con Jesús y de su encuentro con Ananías, un discípulo obediente. A decir verdad, Dios podría haber restaurado a Saulo solo
por su única intervención, sin la necesidad de recurrir a intermediario alguno. ¿No es así? Pero no es así como obra nuestro Señor. Él llamó a Ananías con el propósito de bendecir, curar e integrar a Saulo a la familia de la fe. De este modo, Saulo, aquel que sería un gran predicador en el mundo entero, un instrumento escogido, recibió la ayuda de un personaje humilde, un cristiano más de la iglesia, que le presentó a Jesús y oró por él. Fue a través de Ananías que Saulo, que es Pablo el apóstol, obtuvo comprensión, sanidad y la llenura del Espíritu Santo para consagrar su vida al Señor Jesucristo. A través de un cristiano común, un cristiano que estuvo dispuesto a obedecer lo que el Señor lo mandaba a hacer. Un cristiano que estuvo dispuesto a exponerse al peligro, pero que decidió obedecer por fe. Y no solo por fe, sino también por amor. Y si Dios usó a Ananías, un cristiano como nosotros, ¿por qué Dios no podría usarte a vos para levantar a Saulos en este tiempo? ¿Por qué Dios no podría usarnos a nosotros para levantar Saulos en este tiempo? Aquel papel como intermediario que abrazó a Ananías nos muestra la importancia que Dios le da a la intervención de los creyentes en su plan redentor, a los creyentes que están dispuestos a obedecer. Tal como Ananías, el Señor también nos dice, levántate y ve, levántate y ve. El Señor nos llama a abandonar nuestra comodidad y esa seguridad que queremos construir para salir a buscar a los que están encerrados en su dolor, quebrantados, heridos, desconcertados, perdidos, ciegos, desvalidos, para que les presentemos a Jesús por compartirles su palabra, para que oremos por ellos a fin de que reciban la salvación y la sanidad del Señor, para que obtengan la llenura del Espíritu Santo y tomen la decisión de servir al único y verdadero Salvador y Señor, para que consagren su vida entera a Jesús, el Hijo de Dios. El Señor nos está enviando a ser intermediarios de su obra para sanidad y bendición. Cristo nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay muchos Saulos en este mundo que esperan ser visitados para ser restaurados. Muchos Saulos que están sufriendo sin encontrar solución. Muchos Saulos que necesitan reconocer que Jesús los ha visitado y está cerca de ellos. Muchos Saulos que necesitan recibir la palabra de Dios y la sanidad de sus almas. Muchos Saulos a los que el Señor nos envía para que oremos por ellos y los guiemos a su presencia. Muchos Saulos a los que Dios hará instrumentos de salvación para el mundo entero. ¿Estás dispuesto a obedecer y salir a buscarlos como Ananías? ¿Estás dispuesto? Amén. El Señor nos ha salvado para hacer de nosotros gloriosos instrumentos en su mano, como lo fue Ananías, como lo sería Saulo, quien fue transformado. Dos instrumentos, uno en acción, otro en proceso. En nuestro trabajo por la expansión del Evangelio, cuando predicamos a Cristo, el Señor también observa dos instrumentos. Uno está en acción y el otro está en camino a hacerlo. Tengamos esta misma visión espiritual al dar a conocer la salvación de Jesús. Salgamos a buscar a los Saulos. Obedezcamos con gozo y amor el llamado de nuestro Señor. Levantémonos y vayamos. Levántate y ve. Traigamos sanidad y bendición a las almas por presentarles a Jesús y orar por ellos como fieles instrumentos de Cristo. Amén. ¿Querés ser un instrumento de bendición? El Señor te llamó a ser un instrumento escogido. Amén. Vivamos de esta manera. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos visitado, haber venido a nuestro encuentro, en el tiempo preciso, en el lugar exacto, en la circunstancia precisa.
Tú tuviste tanto interés en nosotros que no pasaste por alto al ver nuestra necesidad, al ver nuestra agonía. Viniste a nosotros para otorgarnos la salvación en Cristo. Tú vienes a nosotros con tu amor para darnos una nueva visión. En tu perspectiva, tú ya nos has hecho instrumentos de bendición. Ayúdanos a nosotros a poder vivir de esta manera. Queremos vivir de esta manera. Señor, hoy entendemos que tú trabajas a través de nosotros, usándonos como intermediarios para llevar tu bendición, para llevar tu salvación, para traer tu sanidad. Estamos dispuestos, Señor, para que tú nos uses. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.